Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Silvia Ernestina Rivera, soy médica salubrista y soy parte del equipo técnico de la región de salud central. Esta tarde tengo el gusto de compartir con ustedes el tema o la experiencia sobre la implementación del programa de atención integral a la persona veterana de guerra desde la región de salud central. A manera de antecedentes del programa, es importante que identifiquemos que el Ministerio de Salud retoma la atención a veteranos de guerra desde el año 2012 a partir de la reactivación de las mesas de diálogo con el sector veterano de guerra, que se hace como una continuidad a los suscritos en los acuerdos de paz en 1992. Es así como en ese momento el órgano ejecutivo realiza un primer acercamiento al sector y se levanta un censo sociodemográfico. En este censo, en primer momento se evidencia pues algunas variables que nos hacen al Ministerio de Salud identificar que efectivamente se trataba de una población vulnerable, como por ejemplo se pudo ver que el sector veterano de guerra en general tiene un nivel de escolaridad promedio de tercer grado, cuando en ese momento, según la encuesta de hogares con propósitos múltiples, la media nacional era de sexto grado y a nivel rural de cuarto, y ellos tenían un tercer grado. El promedio de ingresos mensuales alrededor de $230, cuando el promedio nacional andaba cerca de los 300. Y de igual manera, el índice de analfabetismo alrededor del 20% para este sector y la media nacional era del 13%. Todos esos datos sociodemográficos en base a la encuesta de hogares con propósitos múltiples del año 2008. Entonces, esas características y otras hacen valorar que efectivamente estábamos ante una población vulnerable que requería pues de intervención no solo en el tema de salud, sino que en otras áreas. Entonces, ya para ese año, ya como ministerio, se retoma el censo que se levanta en ese primer momento a nivel nacional y se comienza con la selección de datos a través de las regiones para clasificar a esta población en base a departamento, municipio y unidad comunitaria. De igual manera se comienzan ya a establecer las líneas generales de trabajo para el programa, se define la figura de enlace que más adelante lo vamos a ver y de igual manera se comienzan a registrar las atenciones al sector en ese primer momento en matrices Excel. De igual manera, ya para el año 2015 se aprueba la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para veteranos militares y excombatientes que participaron en el conflicto armado interno. Aquí es bien importante diferenciar porque nosotros a nivel de ministerio hablamos de veteranos de guerra en general, pero para efectos legales o de la ley debemos diferenciar qué es un veterano militar y un excombatiente. Porque un veterano militar es aquella persona que en ese momento formaba parte de Fuerza Armada y los excombatientes que formaban parte de guerrillas en el momento del conflicto armado. Actualmente, como repito, pues nosotros a nivel de ministerio pues son veteranos de guerra en general y no hacemos diferencia en el nivel de atenciones que brindamos a uno u otro. De igual manera, ya para el año 2016, si bien es cierto que se habían venido trabajando con líneas generales e indicaciones pues ministeriales, pero ya se cuenta con el lineamiento técnico jurídico para la atención a la persona veterana de guerra, ya aprobado en julio de 2016. Y en el año 2018 y 2019 se generan reformas a la ley que básicamente esto lo que hace es hacer una diferencia, número uno, que venía trabajándose con el Ministerio de Gobernación y a partir de la reforma retoma todo el componente de veteranos y se crea el Instituto de Atención a Veteranos de Guerra para el cumplimiento justamente de la ley en general. Entonces, quiero presentarles cuál es el objeto de la ley, ¿verdad? Que ya justamente lo dice, que es establecer un régimen jurídico que permita continuar y cumplir lo suscrito en los acuerdos de paz, como mencionábamos anteriormente, en lo referente a los beneficios económicos y prestaciones sociales. Y justamente en el tema de prestaciones sociales es que entramos nosotros como Ministerio
de salud para aquellas personas que participaron activamente durante el conflicto armado y así garantizar prestaciones, ¿verdad?, para el bienestar de ellos y sus familias. Es importante tener claro que justamente antes de la aprobación de la ley, nosotros como ministerio brindábamos atención tanto al veterano de guerra como a su núcleo familiar, entiéndase por padre o madre si estuviese vivo, el cónyuge y sus hijos e hijas. Pero a partir de la aprobación de la ley, esta es bien clara en decir que los beneficios van a ser para el veterano en el tema de salud. Y en otras áreas, pues ahí sí ya lo establece que pueden ser beneficiados sus hijos. En el artículo 3, justamente en el numeral 2, establece que parte de esas prestaciones es la atención médica. En el artículo 6 ya especifica que los beneficiarios de la ley debidamente identificados van a tener derecho a las prestaciones de salud integral, tanto en el ámbito curativo como preventivo. Y nosotros vamos a entender como estas atenciones integrales, todas las que tengan que ver con los servicios médicos, odontológicos, intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones, exámenes de laboratorio clínico, medicamentos y atención en salud mental. Así de que este artículo es bien importante porque algunas veces con algunos usuarios del programa se tienen pues malos entendidos, ¿verdad?, con respecto a los beneficiarios de los servicios de salud que brindamos como ministerio. Y en este articulado es bien claro en decir que es para el veterano debidamente identificado, lo cual en un inicio, como le repito, se hacía a través del Censo Nacional de Veteranos. Pero a partir de la ley, esta ya contemplaba pues la creación de la carnetización del sector y eso ha venido a facilitar bastante pues la identificación de los mismos para sus atenciones. Deseo compartirles cómo está distribuida la población veterana de guerra para la región de salud central. Déjenme compartir también que nosotros como región cubrimos los departamentos de Chalatenango y La Libertad. En el caso de Chalatenango cuenta con 33 municipios, 7 microrredes y 2 hospitales, uno departamental y uno básico. Y en el caso de La Libertad son 22 municipios con un hospital regional que es el Hospital Nacional San Rafael y 4 microrredes. Entonces, en ese primer momento teníamos para el año 2012 una población total de 4.986 veteranos, a predominio del departamento de Chalatenango. Y como pueden ver, de igual manera, pues la mayor población de ellos son hombres. Pero justamente a raíz de los avances que fuimos teniendo también en la atención a ellos y toda la sistematización, se aprovecha que se comienza la carnetización del sector a partir del año 2016, para nosotros como región en 2017, y se hace como ministerio la creación del SIAP, que es el Sistema Integral de Atención al Paciente, y ahí nosotros tomamos esa oportunidad para ingresar a todos los veteranos de guerra al sistema de información, y eso justamente nos ha permitido facilitar mucho la identificación de algunas variables sociodemográficas del sector, así como su atención. Y entonces justamente ya a partir de que tenemos un SIAP de veteranos de guerra en el ministerio, nosotros dividimos la población ya no por censo, sino que por SIAP. Y como sabemos, la población veterana tiende a ser una población migrante que va de migrante interna, que se mueve de un municipio o un departamento a otro. Entonces el SIAP justamente nos permite ir haciendo esos cambios una vez el veterano se identifica que ha cambiado de domicilio. Entonces esto lo hace también dinámico. Y aquí cambia un poco la dinámica porque ya no es el departamento de Chalatenango el que tiene la mayor población, sino que es el departamento de La Libertad. Sin embargo, ya a partir de esa carnetización y de ingresar pacientes al SIAP, utilizamos otras variables como la de población asegurada y no asegurada, entendiéndose población asegurada como aquellos que cuentan con seguro social, bienestar magisterial o un seguro privado al cual ellos puedan acudir, y la no asegurada pues es la mayor parte de población que no cuenta con algún beneficio. Y como se pueden dar cuenta, eso es casi el 80% de la población veterana que no tiene esta seguridad social, y la gran mayoría de ellos se encuentran viviendo en el departamento de Chalatenango para el caso nuestro.
Y como le repito, el CIAP se ha vuelto como bien dinámico porque actualmente nosotros tenemos 10.728 veteranos que nos corresponden según área geográfica de influencia. Sin embargo, el Instituto Nacional de Veteranos de Guerra tiene también en sus registros 9.838 veteranos que entendemos viven también dentro de nuestro territorio de responsabilidad. 5.266 en Chalatenango y 4.572 en La Libertad. Estas personas aún no han sido ingresadas al CIAP y a la fecha se están haciendo esfuerzos que ya a partir justamente de este año se dio la indicación ministerial de bajar todas estas bases de datos a cada una de las unidades de salud intermedias para que ellos también comiencen a conocer esta población y a identificarla para en su momento poderlas ingresar al CIAP y poder tener pues una mejor valoración de cada uno de ellos. Como les repito, para el año 2012, básicamente la región se centra en hacer la división o la escogitación de las poblaciones en base a su zona de residencia. Este trabajo fue bastante importante y llevó mucho tiempo porque había muchos de ellos que no daban datos completos, como por ejemplo decían en su dirección que vivía en Lourdes, en Campos Verdes 1, y como algunos de ustedes sabrán, pues hablar de Campos Verdes 1 en Lourdes son cerca de 2.000 viviendas y difícil poder identificar a un veterano con ese dato. Entonces fue una tarea bastante compleja, pero así comenzamos a trabajar y a conocer a la población. De igual manera, ya la unidad de estadística del ministerio incorpora al registro diario de consulta la variable de veterano de guerra y beneficiario en ese momento, que a la fecha sigue siendo el número 3 en la casilla 43, ¿verdad? En donde colocamos cuando damos una atención a veterano de guerra, ahí la documentamos en el registro diario de consulta. Y en ese año, pues con el número 8 se identificaba al beneficiario, pero realmente es hasta el año 2013 cuando ya comenzamos a tener pues registro como tal de esta información y comienza a funcionar estas variables. En el año 2012 todavía se hacía a través de matrices Excel que los compañeros del nivel local realizaban mes a mes y los enviaban al CIBASI y estos a su vez a la región. Entonces eran datos, como decimos en buen salvadoreño, un poco a pie. Así de que así comenzamos y para este año, como repito, se define ya la figura de enlace y que creería que a la fecha es una figura que ha sido determinante en los muchos o pocos logros que podamos tener como región de salud central en la implementación de este programa, porque se buscaba una persona en cada uno de los establecimientos que contara con cierto perfil, ¿verdad? De dinamismo, de amabilidad para tratar con el sector. Y creo que la fecha ha funcionado bastante. Ya para el año 2013, el ministerio tiene a bien fortalecer la capacidad de respuesta de la región con contratación de personal médico, de enfermería, estadística, de igual manera con equipos biomédicos. Se dota, por ejemplo, al Hospital Nacional Luis Edmundo Vázquez de torre urológica, de equipos para toma de Holter. En el caso del Hospital Nacional San Rafael, con unidad oftalmológica, ¿verdad? Para poder atender mejor a la población, también un equipo de electroencefalograma. Y cada uno de estos logros se han ido viendo, pues no solo a beneficiar a la población veterana de guerra, sino que a la población en general, porque los equipos y los especialistas contratados, como por ejemplo en Chalatenango, cardiólogos, urólogos, en San Rafael, médico oftalmólogo, ortopeda, trabajadora social, no solo brindan atenciones al sector veterano como tal, sino que a la población general. Así de que ha sido de mucho bien justamente para estos municipios y para estas poblaciones. Ya para el mismo año, como repito, se contaba con líneas generales, ¿verdad? En donde ya íbamos definiendo cuáles iban a ser justamente las funciones de las personas que iban a fungir como enlaces del programa y como dije anteriormente, ha sido determinante en los logros y realmente un reconocimiento grande porque en el caso nuestro, la mayoría de enlaces de los establecimientos es el personal de enfermería, que realmente han sido muy anuentes, muy dinámicas, proactivas en el desarrollo del programa.
Entre los años 2013 y 2014 se realizan visitas a los hospitales de la RI regional y a las reuniones de la microred intermunicipal con el objetivo de socializar la metodología del programa. Si bien es cierto, ya se habían bajado líneas a través de memorándum, ¿verdad?, sobre cómo iba a ir funcionando el programa, pero era importante pues irlos socializando, ir resolviendo inquietudes, y es así también como los equipos regionales, ¿verdad?, que se definen que deben de ser unos equipos multidisciplinarios, ¿verdad?, desde la región, los CIBASIS y cada una de las unidades de salud. Entonces, se baja a las reuniones de las microredes para poder socializar el programa, ¿verdad? Y que los 108 establecimientos de primer nivel con los que contamos en nuestros 3 hospitales, contásemos con los enlaces para el programa, estuviésemos todos socializados y enterados de qué es lo que estaba sucediendo con el mismo, cuáles eran las líneas de trabajo, qué era lo que sí se podía hacer con el programa, porque pues habían como muchas expectativas, incluso por parte del mismo sector, que en un primer momento los compañeros nos decían que llegaban bastante demandantes a los establecimientos por tal vez alguna idea que tenían errónea acerca de cómo iba a funcionar. Entonces justamente el acercamiento con todos los compañeros, generar reuniones de trabajo, de socializar lineamientos, permitió ir justamente desvirtuando o ir aclarando inquietudes que se tenían, tanto con el personal de salud como con el mismo sector de veteranos, porque se inició pues también una tarea de acompañar las asambleas comunitarias para poder escoger los líderes del sector. Entonces es así como el programa comenzó pues a tomar como más dinamismo en la región y a buscar también que los enlaces que estaban en función del programa, pues como repito, tuviesen esas características de ser dinámicos, de mantener buenas relaciones, de la confidencialidad, porque el sector veterano, si bien es cierto, pueden ser personas muy joviales, muy alegres, muy solidarias, asimismo, por las mismas situaciones de violencia a las que ellos han estado expuestos anteriormente, en algún momento pueden verse como personas demandantes, inquietas o que no puedan controlar emociones. Entonces, se ha trabajado bastante la parte de la empatía, la inteligencia emocional con el personal de salud que está de cara a la atención directa con ellos, y en algún momento pues hemos visto también algún nivel de desconfianza de los servicios de salud que nosotros les hemos ofrecido, ¿verdad? Y que contar con esta figura de enlace ha favorecido porque el veterano sabe a quién buscar en el establecimiento, y generar ese nivel de confianza y de buenas relaciones con el usuario ha facilitado su implementación. Como decimos, se comenzó también a identificar los expedientes clínicos de los beneficiarios del programa, y colocábamos inicialmente una V y una G en el extremo superior derecho del folder del expediente clínico para que se facilitara a la hora de sacarlo del archivo clínico. De igual manera, cada establecimiento debía contar con una copia impresa de ese censo inicial que teníamos para facilitar la búsqueda de ellos al momento que ellos llegaban a buscar una atención o que se realizaba alguna visita domiciliar a estas personas. Elaboramos el primer perfil de morbilidad, como le repito, en ese primer momento pues no contábamos con muchas variables en los sistemas de información oficiales del ministerio, y ese primer perfil se levanta en matrices de Excel, ¿verdad?, con la información, y fue realmente una tarea colosal, pero al mismo tiempo muy gratificante, porque también en ese momento el equipo multidisciplinario de veteranos de región y de CIBASI se decide acompañar pues cada una de estas jornadas diagnósticas del sector veterano, y eso también nos permitió sensibilizarnos con la realidad de estas personas y darnos cuenta que efectivamente no vivían a la vuelta del hospital, sino que vivían en territorios de difícil acceso geográfico y con altos niveles de pobreza, pues, y que nos hacían entender y saber pues de que sí necesitaban ellos de nuestra ayuda en el tema de salud, pues, y de poder hacer buenos diagnósticos y que merecían nuestra atención. De igual manera, como decimos, se toma una iniciativa, el enlace del Hospital Nacional Luis Edmundo Vázquez, de comenzar a llevar un libro con el registro de atenciones
en las diferentes especialidades que iban consultando los veteranos, anotaba la fecha, el nombre, con qué especialidad consultaba, el diagnóstico, el número de teléfono de ese veterano y la fecha de la próxima cita. Esa iniciativa fue muy buena porque permitió incluso en algún momento rescatar información y la utilizamos para el resto de hospitales. Así de que aquí quizás también las licenciadas del hospital de Chalatenango recordarán pues cómo trabajábamos y buscábamos a veces algún contacto de veterano que no lo lográbamos localizar para alguna cita o algún procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Se hacía a través del nivel local. En el año 2014 se implementa el plan de atención inmediata, que este surge a raíz del primer censo que se había levantado en 2011. Se tenían como algunas necesidades prioritarias para ellos con algunas especialidades médicas, como era el tema de oftalmología, ortopedia, urología. Entonces se realizan jornadas diagnósticas específicas de esas áreas para poder identificar casos quirúrgicos y darles respuesta. Y realmente este fue un trabajo interdisciplinario, en equipo, realmente como una red regional. Y dimos respuesta a 10 jornadas de atención que dieron como resultado 65 procedimientos quirúrgicos, los cuales en ese primer momento nos llenaron de mucha satisfacción. También se acompaña como región a los establecimientos en las asambleas comunitarias para la elección de los líderes del sector, porque como repito, una característica de ellos es un cierto nivel de desconfianza hacia nosotros, pero si una indicación se la da su líder de veteranos de guerra del lugar donde viven, pues ellos, entre ellos sí se creen porque es una relación de pares. Entonces, ya nos habían venido libros con listas con los nombres de los líderes por cada uno de los municipios con sus contactos, pero cuando nosotros comenzamos a llamarles nos damos cuenta, número uno, que había números de teléfono que no respondían y otros que no vivían en el territorio de donde se suponía eran representantes, y esto realmente dificultaba el trabajo con ellos para las exigencias que tiene el programa. Entonces es así que se toma la iniciativa junto con todos los compañeros del equipo técnico de que cada establecimiento iba a escoger su líder de veterano en asambleas comunitarias con ellos, ¿verdad? Para que realmente el líder fuera del lugar de donde residía y que conociera a la población y que facilitara el trabajo del enlace para que ella tuviera una persona con quien coordinar las atenciones. Y es así pues como se decide el acompañamiento. Y lo cual fue muy positivo porque a través de esas asambleas también nosotros podíamos transmitirles directamente a ellos cuáles eran las líneas del programa, como por ejemplo que sí hay un nivel de prioridad en atención en los establecimientos, hay acortamiento de citas hospitalarias, pero que habían situaciones que, por ejemplo, ellos no podían pasar antes, por ejemplo, de una mujer embarazada o un niño o niña menor de 5 años o en una emergencia. Entonces, todas estas inquietudes se fueron esclareciendo a través de esas asambleas que se fueron realizando, tanto en Chalatenango como en La Libertad. En 2015 comenzamos a implementar la estrategia de atención psicosocial para veteranos de guerra. Esta misma estrategia ya había iniciado su implementación en el ministerio en el año 2012 a raíz de la sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz. Esta estrategia establece que nosotros como Ministerio de Salud debemos de capacitar a personal, ¿verdad?, de aquellos establecimientos en donde en su territorio viva población o víctima de violación de derechos humanos o veterana de guerra, y capacitar a estas personas para que puedan desarrollar estos grupos de atención psicosocial que tienen como objetivo acompañar procesos de resolución de duelo de estas personas y acompañarlos en el restablecimiento de sus proyectos de vida. Esta tarea también no ha sido nada fácil. A la fecha contamos con 14 establecimientos del primer nivel de atención capacitados, 11 en Chalatenango y 3 en La Libertad, el Hospital Nacional San Rafael y en el Hospital Nacional de Nueva Concepción, porque ha requerido también por parte de nosotros elaborar o implementar un proceso de educación continua para ellos, porque realmente escuchar las vivencias de estas personas no es fácil, y la carga emocional que eso genera para nuestro personal
también es fuerte, pero al mismo tiempo gratificante en cierto grado porque permite ir viendo los cambios incluso en el estado de salud de estas personas que en un inicio pues llegaban con procesos de diabetes tipo 2 descompensadas, hipertensiones no controladas, y justamente en la medida que el grupo se va desarrollando y que van participando, no solo ellos van tranquilizándose en su entorno emocional, sino que también en sus patologías orgánicas. También se desarrolla un proyecto de educación continua porque observábamos de que necesitábamos que ellos se fueran concientizando más de la importancia del autocuido. Y a iniciativa regional del área de nutrición, odontología y educación para la salud, se desarrolló un proyectito en Guarjila y en Puerto de la Libertad y se abordan los componentes de nutrición y salud mental para veteranos de guerra de esas comunidades, y fue realmente bastante gratificante ver cómo ellos participaban, ¿verdad?, de un proceso ya previamente organizado y sistematizado. Se apoya también con transporte a los cibasis, principalmente a Chalatenango. Esto, como les comentaba anteriormente, cuando acompañábamos los acercamientos comunitarios, identificábamos que la población no vivía tan cerca de los centros hospitalarios y las citas muchas veces son a las 7 de la mañana, 7:30, y que era casi imposible que pudiesen estar a esa hora, ¿verdad? Porque en esos lugares o los buses salen a X hora y que no les permitía estar en punto de su cita, o simplemente no hay transporte público en esos lugares. Entonces se toma bien, ¿verdad?, apoyar con transporte. El compañero que ejercía esa función se solicitó un permiso al Hospital Nacional Molina para poder resguardar el vehículo y que a él se le facilitara llegar a ese lugar, tomarlo y salir vía carretera de Oro hacia Chalatenango, a veces 5 o 4 de la mañana, para ir a traer a estas personas al desvío de Amayo o algún otro desvío, el Tablón, el Limón, para poderlos tener a la hora puntual en el hospital generalmente Rosales o en el Hospital Nacional San Rafael. Y durante todo ese año logramos trasladar 459 usuarios del programa que pudieron llegar a sus citas y que muchos de ellos pues terminaron en procesos quirúrgicos exitosos para resolver algún problema de salud. Así de que cada una de esas acciones pues ha ido sumando pues al programa y a los logros. Aquí, por ejemplo, en las fotografías podemos ver cómo el licenciado Kevin Cornejo, referente de salud mental de la región, se encuentra en el Cantón Obraje Nuevo de San Pablo Topcachico implementando una atención en salud mental con un grupo de veteranas de guerra. Entre el año 2016 y 2017 se realizaron 2 proyectos de optometría, en el cual tuvimos un 93% de efectividad y dio como resultado 4.907 veteranos de guerra con lentes para corrección de vicios de refracción de diferentes dioptrías. Cuando hablo de un 93% de efectividad, me refiero que del 100% de la población que fue referida a esas jornadas, el 93% salió de esa jornada con un par de lentes, lo cual también ha sido gratificante porque nos ha ido dando la evidencia que el nivel local también ha ido evaluando a la población previo a su referencia. Como les comentaba al inicio, ya para nosotros en el 2017 comenzamos la jornada de carnetización de veteranos de guerra, y con ello logramos que la información de ellos que se presentó a retirar su carnet pudiese migrar al CIAP del ministerio. En primer momento logramos identificar 10.709 veteranos y eso ha facilitado el ordenamiento de la información para este sector. En el año 2018 se realizan jornadas de sensibilización con líderes del sector, porque como mencionaba, algunas veces se nos ha dificultado porque el programa también tiene sus propias líneas y exigencias, y si no se logra que a través de sus líderes los usuarios del programa también puedan acudir a las evaluaciones odontológicas, ¿verdad?, de salud mental, se vuelve un poco complejo pues poder también nosotros no solo cumplir, sino que servir para la misión que nos ha sido encomendada, como es la salud, ¿verdad? Y apoyar en estos procesos. De igual manera, se comenzaron a hacer jornadas de evaluación con enlaces y directores de las microredes cada 3 meses. Esto ha facilitado porque
nos sentábamos a trabajar con cada uno de ellos, ¿verdad? Y ver cuáles eran los logros que tenían y el por qué no se podían cumplir algunas metas y a ir entendiendo pues algunas situaciones muy propias del nivel local, tanto para el cumplimiento o para los resultados exitosos o como para aquellos que no pues parecían tan agradables en ese momento. Lamentablemente hoy por el tema de pandemia, estas actividades pues se han tenido que relegar un poco, pero de igual manera estamos viendo cómo se pueden ir reactivando. De igual manera, en el año 2018 logramos 147 cirugías oftalmológicas, 69 de cataratas y 78 de terigión, ¿verdad? Bajo el convenio con Misión Milagro, ¿verdad? Con sede en el Hospital Nacional San Rafael. Y ahí de igual manera pueden ver en las fotografías las jornadas de sensibilización con líderes de veteranos en Chalatenango. Esa jornada en particular fue muy interesante porque habían tanto líderes del sector de Fuerza Armada como de exguerrilla. Y tenerlos en un mismo espacio compartiendo experiencias, realmente fue una experiencia muy buena también para nosotros en salud porque también nos demostró que sí se puede integrar a las personas, que sí se pueden ir dejando de lado las diferencias y trabajar en favor de la salud de este sector. De igual manera, pues tenemos ahí una fotografía en donde estamos evaluando junto con los compañeros directores y enlaces de las unidades de salud los avances del programa, porque ya para esta época también, ya desde el nivel central, se envían las proyecciones de veteranos de guerra que equivale a una POA con ciertas variables, con ciertas actividades priorizadas, ¿verdad? Para el programa y justamente en esa jornada vamos evaluando pues el avance de estas. Para el año 2019 se implementa el proyecto de vacunas de 533 veteranos, ¿verdad? Contra el neumococo, en un primer momento 13 valentes y luego la 23 valente, y se implementa el tabulador de vacunas para esta población. Para el caso de nosotros fueron 533 veteranos porque se define quiénes iban a ser la población beneficiaria con esta vacuna y se determina que deben de ser aquellas personas con enfermedades no transmisibles priorizadas como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, entre otras. Entonces, se logra beneficiar a 533 veteranos como región de salud central. De igual manera, a través del equipo de salud mental regional, se desarrollan talleres de sensibilización en la memoria histórica a través del arte y eso se logró mediante las visitas al Museo Marte. Fueron guiadas, ¿verdad?, por el licenciado Hugo Rivas, que es versado justamente en el tema de arte terapia, ¿verdad? Y eso pues también generó mucha sensibilización por parte del personal hacia el tema que estamos abordando. Justamente en ese mismo año, a través del área de salud bucal, en coordinación con veteranos de guerra, se desarrolla en los establecimientos de la red regional el proyecto de endodoncias y logramos beneficiar a 87 veteranos de guerra con tratamiento de canales radiculares. Y ahí podemos ver en las fotografías parte justamente de esas jornadas diagnósticas que dieron como resultado este dato y que de repente pues puede ser mucho o poco, pero justamente todo el trabajo que hay detrás de ese número creo yo que es lo que hace que valga la pena el trabajo porque involucra el desplazamiento desde el establecimiento hacia los caseríos o cantones de estas personas, la gestión de transportes, ¿verdad? Para cada uno de ellos, lograr que estas personas se concienticen también de la importancia de la rehabilitación oral es bastante gratificante. Entre el año 2019 y 2021 comenzamos también el proyecto de entrega de equipos de movilización para personas veteranas de guerra, ¿verdad? Desde el nivel central nos elaboran un manual justamente para hacer este proceso de manera ordenada y al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos que a la fecha se han entregado 6 andaderas con ruedas, 10 sin ruedas, 4 pares de muletas, 13 sillas de ruedas, 20 bastones de apoyo. Y me gustaría aquí como resaltar bastante, por ejemplo, que justamente para noviembre de 2019 se logró hacer entrega de una silla de ruedas y de un inodoro a un veterano que vive en un caserío del municipio de Potonico. Lo gratificante de esto es que los compañeros realmente para poder llegar y hacer esa única entrega caminaron alrededor de 2 horas por un camino vecinal
para llegar hasta donde esté esta persona. Y de igual manera, posteriormente se desplazó el fisioterapeuta, ¿verdad? Para poder hacer una sesión con estas personas y su familia y poderle dar indicaciones de cómo utilizar los equipos de su cuidado y algunos ejercicios para la rehabilitación del veterano. De igual manera, en el 2020 comenzamos otra jornada de entrega, ¿verdad? Justamente en el año, pues, que epidemiológicamente fue más fuerte para nosotros aquí con el tema COVID. Ahí podemos ver una señora veterana ya con su mascarilla, ¿verdad? Recibiendo su andadera para poderse movilizar. Y aquí quizás presentarles una gráfica, ¿verdad? Básicamente, como les decía, si bien es cierto, en un inicio, como ustedes pueden ver, para el año 2013, pues eran bien poquitas las atenciones que teníamos en el sistema de información. Esas fueron aumentando en la medida que se fueron ingresando variables, tanto al CIMOV como al CEPS, ¿verdad? De atención a veteranos de guerra, se fueron implementando tabuladores, ¿verdad? Así como las variables en los registros diarios de consulta y el énfasis que se ha ido haciendo en las supervisiones de poder registrar las atenciones y no solo por el mero hecho de tener un número, sino con el objetivo de que nuestros compañeros de nuestra red regional puedan reflejar el trabajo que realizan con el sector y que de alguna manera también estos datos nos respaldan al momento de solicitar gestiones o algún tipo de insumo o equipo para fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Así de que, como pueden ver, desde el año 2013 al año 2021, como región tenemos documentadas 181.970 atenciones, tanto curativas como preventivas para el sector. De igual forma, en el año 2021 se desarrolla el proyecto de prótesis dental completa removible, beneficiando a 200 veteranos de guerra. De este proyecto se lanza como un plan piloto y realmente nosotros fuimos pues de los afortunados porque solo fueron 2 regiones las que iniciaron con este pilotaje, la región metropolitana y nosotros. También, como le repito, fue algo bastante colosal para nosotros porque de igual manera, pues aún el tema de pandemia pues no está del todo olvidado, está ahí. Entonces, justamente trabajar la zona dental de un veterano, quienes durante este tiempo han tenido bastante temor de acercarse a nuestros servicios, ha sido un reto. Y al final, pues la satisfacción de poder haber rehabilitado protésicamente pues a 200 veteranos de guerra, 102 en Chalatenango y 98 en La Libertad, genera una gran satisfacción y como ustedes pueden ver en la fotografía, ¿verdad? Están ellos ahí con una gran sonrisa, ¿verdad? Porque no solo mejora la parte estética, sino que también estamos hablando de la parte emocional, de la nutrición de ellos, ¿verdad? Así de que ha sido realmente bien satisfactorio y aquí realmente pues reconocer el trabajo muy disciplinado que ha realizado pues todos los compañeros del área de odontología, son muy disciplinados, ordenados para trabajar y muy cumplidores. Así es que pues muchas gracias porque eso también es fruto del trabajo de ellos. De igual manera se tuvo un nuevo proyecto de optometría y se logró beneficiar a 840 veteranos, ¿verdad? Con lentes de diferentes dioptrías y aquí tuvimos un 98% de efectividad, lo cual de igual manera, si ya en los años 2016, 2017 tuvimos un 93%, hoy subimos a un 98%. Y de igual manera aquí el reconocimiento para cada uno de los directores, enlaces de los establecimientos de nuestra RIS, que se tomaron la tarea y el tiempo de convocar, ¿verdad?, a veteranos, de identificarlos, de evaluarlos, hacerles sus referencias para que pudiesen tener como resultado también una rehabilitación en el área de salud visual. Entre el 2014 y el 2021 también tenemos documentados en los sistemas de información 845 procedimientos quirúrgicos bajo la afiliación veterano de guerra a predominio de cirugías oftalmológicas, curas de hernia y ortopédicas. Y de igual manera, pues reconocer el esfuerzo que hacen nuestros compañeros del área de ortopedia, en el caso de Chalatenango, el doctor Mengíbar, en La Libertad del doctor Matamoros, quienes pues con mucho entusiasmo, mucho compromiso, evalúan al sector veterano de guerra y cuando hay alguna dificultad se comunican, ya sea con el equipo de CIBASI o de región para tratar de resolver los problemas y eso también significa que nuestro personal, nuestros compañeros están comprometidos
con el programa y tienen el afán de poder servirle a la población. De igual forma, el año anterior logramos capacitar a 3 compañeras, ¿verdad? Como capacitadoras en atención psicosocial. Para nosotros es un logro que ya como región también contamos con, ahí tenemos, por ejemplo, a la licenciada Magali Parada del Hospital Nacional San Rafael, a la doctora de chicas de la Unidad de Salud, doctor Carlos Díaz del Pinal, y a la licenciada Maribel Calderón de la Unidad de Salud del Dorado en Chalatenango, que están capacitadas como facilitadoras y que ya nosotros también contamos con nuestro personal para poder seguir haciendo réplicas y formar más compañeros en estrategia de atención psicosocial. Y justamente aquí les presento una gráfica en donde año por año hemos ido dando las atenciones o los grupos de atención psicosocial, tanto en Chalatenango como en La Libertad. Y a la fecha tenemos registradas que hemos desarrollado 359 sesiones de atención psicosocial dirigidas a veteranos de guerra. Y como repito, pues para nosotros es un gran logro porque ha sido el fruto realmente de ir venciendo temores propios a desarrollar este tipo de estrategias por parte del equipo de salud mental de la región, de facilitar un proceso de educación continua y acompañamiento para cada uno de ellos y de autocuidado, para que también pues podamos ir avanzando en el tema de inteligencia emocional, resolución de duelos para nuestro personal de salud que también lleva sus propias cargas y que puedan ellos a su vez facilitarles a otros el cierre de sus duelos no resueltos, ¿verdad? Y justamente el acompañamiento en rehacer sus proyectos personales de vida. Así de que voy cerrando con esta parte y reitero pues mis agradecimientos y el reconocimiento para nuestros equipos regionales técnicos que se han comprometido mucho con el programa a nivel de CIBASI, de hospitales y de cada uno de los establecimientos que realmente pues son los verdaderos protagonistas, como repito, de estos logros. Así es que agradezco mucho su atención. Pasen buenas tardes.